Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta clase va a ser pregrabada por situaciones de índole personal. Sin embargo, eso no significa que no voy a estar al tanto de la clase. De hecho, todo lo contrario. Voy a estar al tanto leyendo sus comentarios que me pueden estar dejando por Twitter o en el mismo grupo de WhatsApp. Y además de eso, pues les voy a dejar también una actividad al finalizar este video. ¿En qué va a consistir la clase de hoy? Bueno, la última clase estuvimos viendo las cuestiones del juicio. Recuerden que les había comentado que eso era relativamente un tema corto, porque en realidad es un intermedio entre lo que son los conceptos y el razonamiento. Comencemos entonces con la cuestión del razonamiento. El razonamiento es la tercera estructura del pensamiento, la tercera forma del pensamiento que estudia lo que es la lógica y por lo tanto tiene un papel muy importante dentro de la misma. Pero vamos a comenzar primero a definirlo. ¿Qué vamos a entender por razonamiento? Lógicamente puede haber muchas definiciones, pero en general todas van a coincidir con estos siguientes puntos. Primero, un razonamiento es una concatenación de juicios. Muy bien, ¿qué significa en este caso que es una concatenación de juicios? Significa que básicamente son muchos juicios que están unidos, ¿ok? Pero están unidos de una forma especial. Es decir, no es simplemente juntar juicios y ya, sino que es una concatenación de juicios de los cuales se puede extraer, más que extraer, se puede inferir una conclusión. Entonces, esta es una forma fácil de verlo, es simplemente pues esto. Yo junto muchos juicios, pero están unidos de tal manera que yo puedo inferir a partir de ellos una conclusión. Es decir, algo que no sabía, pero que se infiere o que se saca a partir de la unión de los juicios. ¿A qué me refiero con esta unión y por qué hablo de una concatenación de juicios? Bueno, vamos a comparar primero una unión de juicios que no es un razonamiento y una que sí lo es. Por ejemplo, la casa es grande y bonita, ¿ok? Este ejemplo son dos juicios en realidad, es decir, este es un enunciado que si yo lo divido, o si yo lo hago como, si yo lo escribo como realmente, o lo que realmente quiero transmitir, estaría significando lo siguiente, que es básicamente dos juicios. La casa es grande y la casa es bonita, ¿ok? Es decir, esto en realidad están conteniendo dos juicios. Por lo tanto, es una serie de juicios. Pero aquí me dice que debe ser una concatenación. Entonces, la palabra importante para entender esta parte es justamente acá. Concatenación. Tiene que formar una cadena de juicios. Para que sea una cadena, tiene que haber un elemento común que los está uniendo. No basta con que sean muchos juicios. Yo podría poner muchos juicios juntos y no son un razonamiento en sentido estricto. De hecho, no son un razonamiento por el solo hecho de tenerlos juntos. Algo similar pasaba cuando decíamos lo de los conceptos, que yo puedo tener muchos conceptos juntos y eso no necesariamente es un juicio. Es a partir de que yo afirmo o niego algo de las cosas que se convierte en un juicio. Y más o menos sucede algo similar con el razonamiento. No importa cuántas oraciones yo tenga, tienen que estar unidas de tal manera que estén entrelazadas y por lo tanto se pueda sacar una conclusión a partir de ellas. Entonces básicamente esa es una. El ejemplo de aquí entonces no es un juicio, ¿ok? No es un razonamiento, perdón. Es una serie de juicios, pero no es para nada un razonamiento en este caso. Solamente son juicios unidos. Unidos a través de cierta, de una conjunción, pero siguen siendo juicios, ¿ok? No hay un razonamiento acá. ¿Dónde sí vamos a encontrar un razonamiento? Por ejemplo, la casa es grande, lo grande me parece bonito,
Y por tanto, esta casa me parece bonita. ¿Ok? En este ejemplo de acá ya se vuelve un razonamiento, ¿de acuerdo? No es un razonamiento tal vez que brille mucho, pero sigue siendo un razonamiento al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque hay una concatenación de juicios. Es decir, no simplemente están unidos los juicios, sino que de hecho están entrelazados. ¿Qué es lo que está entrelazado acá? La palabra grande, el concepto grande, que se repite en la primera oración, que se repite en la segunda. Y luego tenemos lo que sería el sujeto y el predicado de cada oración, que termina siendo, hasta cierto punto, rescatado en lo que es la conclusión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la casa es grande, es una oración, lo grande me parece bonito, en este caso grande está sirviendo de enlace, y por tanto la casa, es decir, el sujeto de la primera, me parece bonita. El predicado de la segunda se juntan, y esta de aquí que voy a poner en color morado sería mi conclusión. Ok, esta es mi conclusión entonces. ¿De acuerdo? Este, por tanto, sí es un razonamiento. Tal vez no es el razonamiento más elaborado del mundo, pero es un pequeño razonamiento. Entonces, este sí es razonamiento. ¿Por qué? Porque cumple con las características. Tiene la concatenación de juicios necesaria para eso. ¿Ok? Eso es en general la enorme diferencia entre simplemente juntar oraciones, que lo puedo hacer a través de diversas operaciones lógicas como la conjunción, la disyunción, entre otras, que vamos a ver más adelante. Y otra muy diferente cuando yo los concateno, es decir, que sí hay un entrelazamiento, y este entrelazamiento se suele dar a través de un término medio. Sin embargo, esto va a depender mucho del tipo de razonamiento del que estemos hablando. Y es que aquí va a ser justamente importante eso, conocer que hay muchos tipos de razonamiento. Pero antes de pasar a eso, hay que ver cuáles son los elementos de un razonamiento. ¿Qué son los elementos, vamos a decir, bases? Dependiendo exactamente del tipo de razonamiento, pues va a ser tal vez la forma como se altera un poco la estructura, pero lo básico que tiene todo razonamiento, o sea, los elementos básicos, o la estructura básica, ahí vamos a decir los elementos básicos de cualquier razonamiento son los siguientes. En primer lugar, tenemos que tener algo que llamamos premisas. Las premisas van a funcionar a manera de, o más bien, las premisas son de hecho juicios. Y puede haber muchas o pocas premisas, va a depender de tanto. Pero en primer lugar tenemos las premisas. Por ejemplo, la que tenemos aquí arriba tiene dos premisas, es decir, tiene dos juicios que se unen para darme un tercer juicio que es la conclusión. Entonces tenemos premisas. Recuerden, cada premisa es un juicio. También vamos a tener términos de enlace o el término de enlace, que es aquel concepto que une ambas oraciones, que las entrelaza. En este sentido, en el ejemplo que puse anteriormente, el de la casa es grande, lo grande me parece bonito y por lo tanto la casa me parece bonita, el enlace es el concepto grande. Y luego tenemos la conclusión, que es también un juicio, pero es un juicio que nace a partir de las premisas, que en este caso es la casa me parece bonita, en el ejemplo que di anteriormente. Ok, entonces recuerden que este de aquí, o sea, todo esto de acá arriba, pues lo podemos representar con la parte de aquí abajo. Pues tenemos premisas, tenemos términos de enlace y tenemos la conclusión. Esto es lo normal. Van a decir que es la estructura normal que tiene cualquier razonamiento.
Cabe mencionar que las premisas también se le puede llamar antecedente. Al término enlace, pues sigue siendo el término enlace, y a la conclusión se le puede llamar consecuente. Es decir, lo voy a poner aquí al lado por la razón de que es su equivalente, antecedente. Entonces, el antecedente, el término enlace sigue siendo exactamente igual, y tenemos que la conclusión se le puede llamar consecuente. Bien, pero al final sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, las premisas funcionan de antecedente y mi conclusión funciona de consecuente. Dicho esto, entonces ahora sí pasemos a los diferentes tipos de razonamiento. Pero no sin antes mencionar dos puntos importantes. O sea, ya vimos lo que es el razonamiento en sí, una definición muy breve. Recuerden, lo podemos definir como la concatenación de juicios de los cuales puede inferir o se puede inferir una conclusión. Y sus elementos básicos, pues, es tener premisas o antecedentes, un término de enlace y una conclusión o consecuente. Eso es lo que hemos llevado hasta ahorita del tema. Es importante recordar, el razonamiento se va a expresar a través de lo que es un argumento. Es decir, los argumentos y los razonamientos no son exactamente lo mismo. El razonamiento es la estructura mental. La forma de expresarlo ya en lenguaje, o ya el momento de, sí, o sea, el momento de expresarlo yo, ya se convierte en un argumento. ¿Ok? Entonces, al final, pues parece que es lo mismo, pero no lo es de todo. Recuerden que el razonamiento, así como el concepto, el juicio y el razonamiento en sí mismo son cuestiones lógicas, son estructuras mentales, formas mentales. La forma de expresarlo ya a través de palabras o de lo que conocemos como el lenguaje, pues ya va a ser otra cosa. En este caso, pues su forma de expresión son los argumentos. Y que pues lo vamos a ver justamente como yo lo acabo de escribir. Es decir, todo esto que yo escribí es un argumento, porque pues está expresado. O sea, lo que pasa a través de mi cabeza ya está expresado en palabras y por lo tanto en la forma como lo expresa mi cerebro, como lo procesa el cerebro. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta cuestión de la expresión que es a través de argumentos o la argumentación. Entonces, cuando hablamos de argumentación, estamos hablando de la expresión del razonamiento. Pero el razonamiento es lo que pasa en, pues ahora sí que en nuestra cabeza cuando estamos pensando. Otro punto importante a recordar es la cuestión de la validez y la invalidez. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? La verdad lógica únicamente reside en el juicio, al igual que el error. Es decir, solamente nos equivocamos o solamente estamos en lo cierto. Pero más que estar en lo cierto, solamente estamos siendo o teniendo un pensamiento verdadero cuando hacemos juicios. Cuando lo que yo pienso, o sea, está de acuerdo con la realidad. Es decir, este predicado que yo le asigno a un objeto realmente es así en la realidad. Es esta, más que esta interacción, es esta congruencia o esta adecuación de la inteligencia con la realidad la que hace que sea verdadero un juicio o que sea falso. O simplemente un error, vaya, falso o error es lo mismo en este caso. ¿Qué es lo que pasa con el razonamiento? El razonamiento puede ser válido o inválido, pero no es falso. Es decir, toda esta estructura, puede ser que la conclusión sea falsa, o que de hecho cada oración sea falsa, pero la estructura, que es lo que nos interesa, es válida. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo de esto. El ejemplo, sí, se lo voy a tratar de escribir, se lo voy a escribir de hecho. Un ejemplo que es válido, pero es completamente falso todo. O sea, todas las premisas son falsas. Por ejemplo, los insectos tienen 8 patas. Se lo voy a poner en forma escalonada, aunque recuerden que esto realmente en un escrito normalmente no lo van a encontrar escalonado, pero vamos a poner de forma escalonada para que se entienda la idea. Los insectos tienen 8 patas. Las arañas tienen 8 patas. Por lo tanto, la conclusión lógica sería que todas las arañas son insectos. ¿Ok? Ahorita voy a escribir la conclusión.
Bien, vamos a ponerlo. Entonces, los insectos tienen 8 patas, ¿de acuerdo? Eso ya lo mencionamos. Vamos a poner entonces, vamos a modificar un poquito esta estructura. Los insectos tienen 8 patas, las arañas no tienen 8 patas. Por lo tanto, ninguna araña es insecto. ¿Ok? Quiero que nos fijemos muy bien en lo que acabo de escribir. Porque todas las oraciones son completamente falsas, con excepción de mi conclusión. Sin embargo, la estructura es completamente cierta. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la estructura es correcta, es válida. Ok, analicemos lentamente esto. Bueno, creo que voy a copiar todo esto y mejor lo analizamos en una diferente. Ok, veamos, esto lo copio. Vamos a borrar esto. Ok, tenemos aquí nuevamente el ejemplo. Ya hemos visto anteriormente, para ser más exactos en la clase anterior, que aquí yo puedo poner, o que yo puedo saber qué tipo de juicios están componiendo esto. O sea, ya sé qué tipo de juicio es. Por ejemplo, cuando digo que los insectos tienen 8 patas, aunque no diga la palabra todos, se sobreentiende que es un juicio universal. Luego digo que las arañas no tienen 8 patas, o lo que es lo mismo, ninguna araña tiene 8 patas. Por lo tanto, esta es una E. Y por último tengo, por lo tanto, ninguna araña es insecto, lo cual es otra E. ¿Ok? Es decir, tengo un juicio universal afirmativo, tengo un juicio universal negativo y tengo una conclusión completamente negativa. Es decir, también es un juicio universal negativo. ¿Ok? Esta estructura, así como la ven, que puede parecer cierta, ¿eh? Pero, por ejemplo, en este caso, en la primera premisa, que es esta de acá, esta primera premisa es falsa. Lo voy a poner con color naranja. Luego, la segunda premisa también es falsa. Y por último, la conclusión es verdadera. Y uno podría preguntarse, ok, a ver, ¿cómo está el asunto? Bueno, resulta que la estructura es completamente verdadera, es completamente válida, perdón. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, voy a subrayar, voy a poner en verde el término medio. Aquí vamos a tener un término medio. El término medio es tener o no tener 8 patas. Entonces vamos a encerrar 8 patas acá. Y vamos a encerrar 8 patas acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto forma una imagen, ¿ok? O una figura para ser más exacto. Aquí tenemos estas dos partes. Esto lo vamos a ver más adelante. Este es un tipo de razonamiento muy particular llamado silogismo, que es parte de los razonamientos. No son todos los razonamientos que existen, pero sí son de los más importantes. Lo vamos a ver en un momento, pero esto es para que entendamos la idea de la validez o la invalidez. Es decir, ya dije que mi primera premisa es falsa. ¿Por qué? Porque en la realidad los insectos tienen menos de 8 patas, que son 6 patas, me parece lo que tienen, o más o menos, pero no 8. Cuando tú tienes 8 patas, perdón, tienes 6 patas. Cuando tú tienes 8 patas ya eres un arácnido. Para los biólogos no son lo mismo los insectos que las arañas, a pesar de que la gente en el lenguaje cotidiano considera que las arañas son un insecto. Pero las arañas, los alacranes o en general cualquier animal que tiene 8 patas, pues es un arácnido, ¿ok? No, obviamente hay tipos, no es la única característica de los arácnidos, pero básicamente es una de las principales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que esta es falsa. Luego es falso que las arañas no tengan 8 patas. Hasta donde yo sé, igual me corrigen por ahí si alguien lo sabe, no existe ningún tipo de araña que no tenga 8 patas. Digo, como especie. Igual y un individuo puede haber nacido sin una por alguna mutación, pero lo normal en la especie es que todas las arañas o todos los arácnidos tengan 8 patas. Entonces, esta es también falsa. Entonces, la primera es falsa, la segunda es falsa, pero resulta que ninguna araña es insecto, es completamente verdadero. ¿Ok?
Eso es completamente verdadero, o sea, la conclusión sigue siendo verdadera. Por eso es que a pesar de que cada premisa es falsa y mi conclusión es verdadera, en general todo esto es completamente válido. Es decir, el argumento es válido. ¿Por qué es válido? Les decía que esta forma una figura. La figura más o menos consiste en la siguiente estructura, que recuerden que ese es un tipo de razonamiento llamado silogismo, más no es el único tipo que existe. ¿Ok? Forma esa estructura y esa estructura nos recuerda mucho a una forma de C invertida. Esto se llama segunda figura del silogismo. Es la segunda figura de los silogismos categóricos. Y se llama categóricos porque nuestras premisas están conformadas por juicios categóricos, es decir, aquellas que afirman o que niegan de forma absoluta. Por ejemplo, decir los insectos tienen 8 patas es una afirmación de manera absoluta. No está condicionada ni es disyuntiva. Entonces, esto es la segunda figura. Y además de ser de la segunda figura, tienen también un modo. Los modos son la forma en que combinamos los juicios. Este modo en el cual tengo universal afirmativo, universal negativo, se va a llamar camestres. Por lo tanto, es de la segunda figura del modo camestres. Esto lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, si no le están entendiendo, no se preocupen, simplemente es un ejemplo para que vean la cuestión de la validez. Entonces, esta es la segunda figura, es del silogismo y es un modo camestres. Y este modo es un modo válido de esta figura, es decir, esta combinación de juicios, universal afirmativo, universal negativo como conclusión. Recuerden que este de acá abajo va a ser la conclusión. O sea, esa es mi conclusión. Esto es completamente válido, a pesar de que cada premisa es falso. Por lo tanto, todo el razonamiento, todo el argumento es completamente válido, a pesar de que sus premisas sean falsas. ¿De acuerdo? Esa es la enorme diferencia entre validez y verdad. Tú puedes estar diciendo algo que sea completamente válido, o sea, que tu argumento sí es válido, pero está partiendo de una premisa completamente falsa. En este caso, la conclusión fue verdadera. La conclusión podría haber sido falsa, de hecho. Entonces, pero seguirá siendo completamente válida. Entonces, eso sí es importante considerarlo. Una cosa es la verdad reside en esto, en los juicios, o que al final estos juicios pueden conformar premisas, o en la conclusión, que también puede ser, que es un juicio también. Pero la validez es otra cosa. La validez tiene que ver más con la estructura, no con la verdad contenida en el juicio o los juicios que conforman el razonamiento. Dicho esto, pasemos entonces, ahora sí, a los tipos de razonamiento. ¿Por qué? Porque existen bastantes tipos de razonamiento. Bueno, comenzamos mencionando que existen tres grandes tipos o tres grandes clases de razonamiento. Estas grandes clases de razonamiento van a ser las siguientes. Pues vamos a ponerlo primero como título acá. Vamos a poner un azulito. Ok, clases de razonamiento. Bien, hay tres. Son tres las clases principales. Estas clases son muy, muy importantes porque básicamente es cómo funciona el pensamiento humano en este caso. Ok, tenemos en primer lugar lo que podemos llamarle como inferencias mediatas o inmediatas. De hecho, vamos a hacer mejor un pequeño cuadro conceptual para que quede más claro esto. Ok, tenemos dos tipos para empezar. Los inmediatos o inferencias inmediatas. Y luego tenemos las inferencias mediatas. Cuando hablamos de inferencia mediata o inmediata, estamos refiriendo a la forma como llegamos a las conclusiones.
Entonces, tenemos estas dos en general. O sea, tenemos la inmediata y la mediata. Una inferencia inmediata va a ser justamente lo que estuvimos viendo en la clase anterior, cuando mencionábamos los cuadros de oposiciones. Es decir, que ciertos juicios, si yo les busco ya yo puedo inferir inmediatamente una conclusión a partir de ellos. Y para eso se usaba el cuadro de oposición. O sea, aquí pueden usar el cuadro de oposición para eso. Hay varios. Por ejemplo, ahorita vamos a ver los tipos que hay dentro de estos inmediatos. Sí, me parece importante que los conozcan. Realmente, normalmente no suelo mencionarlos, pero considerando que tenemos el tiempo, vamos a verlo. Tenemos en primer lugar la conversión simple. ¿En qué consiste la conversión simple? Este tipo de conversión es cuando esta clase de inferencia inmediata, o en esta clase de inferencia inmediata, el sujeto y el predicado cambian mutuamente su papel en el juicio. Es decir, tú puedes intercambiarlo, por eso es que es una conversión simple. Solo se puede hacer en juicios de tipo universal negativo y juicios de tipo particular afirmativo, donde no se encuentran cambios ni en la cantidad ni en la cualidad, sino solamente en el papel del sujeto y predicado. Por ejemplo, vamos a hacer aquí solamente un ejemplo para que vean a qué me refiero. Recuerden, únicamente se aplica para los A y para los E y para los I. Voy a poner aquí las letras para que recuerden cuáles son. Aplica para E y para I. Y solamente es intercambiar el sujeto y el predicado. Estas inferencias inmediatas son las que hacemos normalmente en la vida cotidiana. Es decir, no usamos ninguna premisa intermedia. Por eso es que son inmediatas. Básicamente la verdad ya está contenida dentro de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, decir, ningún hombre es inmortal, ¿ok? Por lo tanto, ningún inmortal es hombre, ¿ok? Este es un ejemplo con la E. Así que aclararlo, este es un ejemplo con la E. No estoy usando un ejemplo con la I, que sería algunos hombres son justos, algunos justos son hombres, ¿no? Que también es intercambiable. ¿Qué es lo que está pasando? Si nos fijamos en la primera, o sea, en la primera oración, que es ningún hombre es inmortal, aquí hombre, lo voy a poner mejor sí, lo voy a poner en este. Aquí el concepto hombre es el sujeto y el concepto inmortal está funcionando de predicado. Pero cuando lo hacemos al revés, inmortal está siendo el sujeto de la conclusión, mientras que hombre está siendo el predicado. Es decir, lo único que se hace es intercambiar el sujeto y el predicado. ¿Por qué se hace esto? Porque es algo evidente, ¿ok? Es decir, si ningún hombre es inmortal, es la inversa, es decir, los inmortales, pues ninguno puede ser hombre tampoco. Lo mismo pasa con la letra I. Algunos hombres son justos, algunos justos son hombres. Algunos poetas son mexicanos, algunos mexicanos son poetas. Y con esto estoy diciendo una verdad, es una conclusión verdadera. Bueno, es una conclusión válida, ¿me explico? Recuerden que aquí no estamos hablando de verdad, pero al fin y al cabo son juicios, entonces esta conclusión, pues en todo caso sería verdadera en caso que fuera verdadero también el otro. Es válido, o sea, decir que ningún hombre es inmortal es válido, es tan válido como decir que ningún inmortal es hombre. Por eso es una conversión simple, lo único que hago es intercambiar eso, el sujeto y el predicado. Hay otro tipo de conversión que se llama conversión por accidente. En este caso se puede aplicar a solamente funciona con las A y los E. ¿Ok? O sea, con los universales afirmativos y los universales negativos. Son los únicos con los que funciona. Pero lo que vas a cambiar es la cantidad. Entonces voy a poner aquí las letras con las que funciona. Funciona con A y funciona con E.
pero va a cambiar en cantidad. Bien, expliquemos un poco a qué me refiero con que es una conversión por accidente. Lo que va a cambiar aquí va a ser más bien la cantidad. Por ejemplo, un ejemplo con, bueno, vamos a decir el ejemplo con un universal afirmativo. Va a ser el único ejemplo que dé, para que no vaya a haber más confusiones. Todos los mexicanos son americanos. ¿Ok? Esta es mi premisa. Va a ser mi premisa, perdón. Esta va a ser mi premisa universal afirmativa. ¿Qué significa entonces esto? Que si todos los mexicanos son americanos, entonces yo puedo concluir, es decir, voy a usar el por lo tanto, algunos americanos son mexicanos. Quiero que se fijen en lo siguiente. Este primero, o sea, este de acá es un universal afirmativo. Y lo puedo cambiar por un universal, perdón, por un particular afirmativo también. Y como es una conversión, se hace exactamente lo mismo de acá. Se intercambia el sujeto por el predicado. Es decir, si aquí el sujeto eran los mexicanos y el predicado eran americanos, aquí yo voy a intercambiar y ahora el sujeto va a ser americanos, el predicado mexicanos, pero ya no va a ser un universal. Ahora va a ser un particular afirmativo, pero tiene que ser afirmativo. Lo mismo puede pasar con un universal negativo, solamente que se puede cambiar a un particular negativo. Por ejemplo, ningún metal es metaloide, por lo tanto, algún metaloide no es metal, ¿ok? Y eso es también válido. Entonces, recuerden, aquí lo que cambia es que si es universal afirmativo, se puede intercambiar por un particular afirmativo, pero hay que cambiarle de lugar el predicado y el sujeto, ¿ok? Igual que pasaba en la conversión simple. Luego tenemos otro tipo más de conversión inmediata, igual y este ya no le pongo ejemplo, pero sí lo menciono, que tenemos la subalternación. De esto ya habíamos mencionado anteriormente un poco. En este caso, se da el paso de un juicio universal a uno particular que sean de la misma cualidad. Es decir, es semejante a ese que acabamos de hacer, pero no hay intercambio de sujeto y predicado. Usemos el mismo ejemplo anteriormente dicho. Igual va a ser A a I y va a ser de E a O, como en el anterior. Pero usemos el ejemplo dicho. Todos los mexicanos son americanos, por lo tanto, algunos americanos, perdón, todos los mexicanos son americanos, por lo tanto, algunos mexicanos son americanos. Es decir, es exactamente lo mismo con la diferencia de que en la segunda, o sea, en la conclusión, no intercambio el predicado y el sujeto, ¿ok? El predicado y el sujeto siguen siendo, el sujeto y el predicado siguen siendo exactamente los mismos. En la conversión por accidente sí los intercambiaba. Entonces aquí no, aquí es todos los mexicanos son americanos, por lo tanto algunos mexicanos son americanos. Es lo único que se diferencia por la conversión en accidente. Y por último tenemos la contraposición. En el caso de la contraposición, se hace un intercambio de sujeto y predicado y se niegan ambas. La contraposición opera en las proposiciones de juicio A, es decir, las que son universales afirmativas, y o particular negativos. Y de ahí viene su nombre, porque recuerden que estos son las contradicciones. Si vemos nuevamente el cuadro de conversiones, esos serían los contradictorios. ¿Cómo funciona entonces? Por ejemplo, supongamos un afirmativo universal. ¿Ok? Afirmativo universal. Todos los perros son mamíferos. ¿Ok? Ese es un afirmativo universal. Lo podemos contraponer con su directo, que sería ningún no mamífero es perro. ¿Ok? Esa será su contraposición.
Si lo hacemos con los particulares, sería algunos hombres no son honrados, que será un particular negativo. Por lo tanto, algunos no honrados son hombres. ¿Ok? Y así quedaría esta contraposición. Pues básicamente estos cuatro son las inferencias inmediatas. Son las que usamos más en la vida diaria. O sea, normalmente nos saltamos alguna premisa intermedia. Normalmente solamente tenemos una premisa y a partir de esta premisa inferimos alguna conclusión, como puede pasar en los ejemplos anteriormente dichos. De alguna forma, los más sencillos de entender son la conversión simple, que ese es igual el que más hacemos, o la conversión por accidente. Pero, pues, o sea, sí los llegamos a hacer en la vida cotidiana sin pensarlo y sin muchas veces meditarlo correctamente. Pero lo llegamos a hacer. En cambio, si nos vamos a los otros, es decir, a las inferencias mediatas, es aquí donde vamos a encontrar los famosos razonamientos que se suelen estudiar en lógica, sobre todo, y también en psicología cognitiva, que son justamente la deducción, pero vamos a comenzar un poquito al revés. Primero la inducción, luego la deducción, y por último la analogía. Estas tres de acá son inferencias mediatas. Es aquí donde ya empieza a haber intermedios, empieza a haber premisas intermedias que nos ayudan a ir uniendo los diferentes pensamientos. En el caso del inductivo, y aquí tenemos una cuestión sobre lo que serían las definiciones. Por ejemplo, la inducción se suele definir como aquel razonamiento que va de lo particular a lo general. Esa es la definición que normalmente se utiliza, que la inducción, este de acá, va de lo particular a lo general. No estoy muy de acuerdo con esto, porque no siempre son particulares los juicios o las premisas que componen a un juicio inductivo. Sin embargo, se sobreentiende la idea de que vas caso por caso para luego generalizar, que es básicamente lo que se hace. Se va caso por caso y entonces ya luego se generaliza. Hay muchas formas de hacer esto. Vamos a ver ahorita algunas de ellas. Pero en general esta es la situación. Por eso se dice que va de lo particular a lo general. Es decir, vas de caso por caso hasta llegar a algo, hasta generalizar. Extraer de ahí una generalización. ¿Ok? Y luego tenemos que la deducción suele ser definida como ir de o sea, el razonamiento que va de lo general a lo particular. Es decir, si lo particular va hacia arriba hasta generalizarlo, aquí partimos de lo general para ir aterrizándolo en lo particular. Tampoco estoy muy de acuerdo con esta definición. Y no porque sea del todo incorrecta, sino por lo mismo. O sea, puedo yo llegar a una conclusión también de tipo universal y no necesariamente aterrizar en algo particular. Particular en el sentido de que el juicio sea una oración particular. Entonces, ¿qué otra cosa yo diría que es importante entender de cada una de estas? En la inducción, las conclusiones son contingentes. ¿Qué significa esto? Que no se siguen de forma necesaria de las premisas. Y no se siguen de forma necesaria las premisas porque justamente podrían llegar a ser o no ser en algún momento. No sé si ya les he comentado este ejemplo, pero supongamos que tú vas a un lago y ves a los cisnes. Y ves que todos los cisnes son blancos. Vas a otro lago y ves que los cisnes son todos blancos. Vas a otro lago y ves que los cisnes son blancos. Y así tú, digamos que tú fuiste a 20,000 lagos y en los 20,000 lagos los cisnes eran blancos. Podría llegar a la conclusión de que entonces, o sea, la generalización que ya es la conclusión, de que por lo tanto, pues todos los cisnes tienen que ser blancos, o que solo existen cisnes blancos, vaya, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Que puede suceder que un lago que no hayas visitado, o un día que hayas ido y te encuentras con un cisne negro, pues termine por tirar tu generalización, porque resulta que entonces no todos los cisnes serán blancos, ¿ok? Esto es algo que sucede mucho en la ciencia, es decir, que pueda haber datos posteriores, pues que contradigan lo que se tenía anteriormente. Y ese es uno de los tantos problemas que tiene la inducción. Pero, pues, por eso mismo yo digo que más bien su conclusión es contingente. Porque al fin y al cabo, la única forma de que sea absoluta o que tenga completa certeza sería, pues, de que conoceras absolutamente toda la realidad de la que estás hablando para poder inducir algo, vamos a decir, 100% certero, ¿no? En cambio, en la deducción no sucede esto. La deducción
su conclusión se sigue de forma necesaria de las premisas. Recuerden que los conceptos de contingente y necesario ya lo habían investigado. Entonces, si no recuerdan eso, pues hay que investigarlo, pero de cualquier manera se lo estoy explicando también. En este caso, cuando decimos que se sigue de forma necesaria, es que no puede ser de otra manera, porque ya está implícito en la misma premisa. Por ejemplo, el 1 más 1 es 2, ya está implícito, o sea, no es... ya es deductivo, es necesario que sea de esta forma, ¿ok? Se sigue de forma necesaria. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, es algo que se sigue de forma necesaria, no puede ser de otra manera. O sea, no te puedes salir con otra cosa porque la misma premisa ya te está diciendo, o sea, las mismas premisas ya te están diciendo hacia dónde va el asunto, ¿ok? Entonces, esa es la otra enorme diferencia. Entonces, lo podemos seguir manejando como tradicionalmente es, que la inducción va de lo particular a lo general, la deducción de lo general a lo particular, y solamente añadamos que la conclusión de la inducción es contingente, mientras que la conclusión de la deducción es necesaria. Se sigue de forma necesaria. Luego tenemos la tercera, el razonamiento analógico. Este razonamiento lo que hace es ir en parte igual, en parte distinto. Es decir, lo que se utiliza es justamente afirmar algo que en parte es igual a otra cosa y en parte es distinto. Por ejemplo, si los cachorros de perritos son la versión pequeña de los perros, entonces la versión pequeña de los seres humanos son los niños, ¿no? Esa es una analogía, es un razonamiento analógico, donde a partir de algo que se asemeja al otro que estoy conociendo, puedo deducir ciertas propiedades. Y se puede deducir esas propiedades justamente porque tienen cierta semejanza, ¿ok? Aquí lo que manejamos mucho son las semejanzas. Este tipo de razonamientos son importantes, por ejemplo, al momento de medir la inteligencia o las habilidades cognitivas de las personas. Entonces lo podemos encontrar en muchos test de inteligencia, pero también lo podemos encontrar en muchos test que tienen que ver con, por ejemplo, la cuestión educativa, que es justamente para ver el grado que tienen. No solamente usamos la analogía, también se utiliza la deducción y la inducción. Pero yo sí he visto que suele ser bastante común usar analogías. Son analogías relativamente sencillas, pero analogías al fin y al cabo. Hay muchos tipos de analogías. Por ejemplo, los aztecas, su forma de filosofar o de pensar o inclusive de rezar o hacer otras cosas, usaban mucho la metáfora. La metáfora es un tipo de analogía. Es un tipo, no quiere decir que sea el único. Las parábolas son otro tipo. Por ejemplo, cuando Jesús dice que el reino de los cielos, eso es para el que está creyente, pero igual si no eres creyente sirve de ejemplo. Que el reino de los cielos es como el árbol, es como la semilla de mostaza que comienza siendo la semilla más pequeña y se vuelve la más grande de todas y llegan a él todos sus pajaritos, ¿no? No le estoy diciendo tal cual, entonces obviamente no le estoy diciendo tal cual, pero es más o menos la idea. Pero sigue siendo una analogía, es decir, es una parábola, pero una parábola sirve de analogía. Te está queriendo comparar algo que no conoces, que es completamente espiritual, con algo conocido y que aparte es de experiencia cotidiana. Bueno, para nosotros ya no, pero para su época era la experiencia cotidiana, la experiencia que tal vez un agricultor, una persona de campo, porque en general pues no es que hubiera muchas ciudades en aquella época, pero que una persona que viviera en el campo, pues igual podía entenderte fácilmente. Y decía, ah, ya entendí la idea, se asemeja, no es lo mismo. Entonces es la función también de las parábolas. Vamos a encontrar que también en psicología es muy útil usar historias que sirven justamente de alguna forma como analogía. Igual no estamos haciendo un razonamiento, pero sí sirve como para iniciar la reflexión, porque esto se asemeja tal vez a la situación que se está haciendo. Y en filosofía lo usamos mucho, tanto en nuestros razonamientos como también al momento de la práctica filosófica, que es una versión de usar la filosofía para ayudar a la gente a resolver sus problemas, mediante el uso de cuestiones filosóficas netamente. Entonces, que es también a lo que me dedico, por cierto. Entonces, esos son los tres tipos de razonamientos mediatos o de inferencias mediatas. Y se llaman mediatas porque usan intermedios, a diferencia de los de acá que son inmediatos. O sea, la conclusión se sigue de una sola premisa, no necesitas hacer más. Aquí no, aquí sí hay intermedios. Vamos a ver entonces cada una de estas y con esto podemos pasar entonces a un pequeño ejercicio. Ok, comencemos con lo inductivo. Para empezar con el razonamiento inductivo, vamos a estudiar un poco los métodos de Stuart Mill, que fue uno de los principales
en proponer esto, o más bien en manejarlo. Y aquí vamos a tener que Stuart Mill nos va a mencionar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, nos dice en el canon o método de la concordancia. Veamos un ejemplo rápido, ¿ok? Donde S es el sujeto, luego tenemos A, B y C, y luego tenemos P, ¿ok? Ese es el sujeto 1. Voy a poner el sujeto 1. Y por lo tanto, mi P es mi consecuencia 1, mi primera consecuencia. En mi sujeto 2 tengo A, D, F. Y tenemos un sujeto 3. De acuerdo, les explico qué significa esto. Supongamos que estos sujetos son 3 amigos, ¿ok? Que los 3 amigos fueron a McDonald's y uno comió hamburguesa, tomó refresco y papitas. El otro comió hamburguesa, comió una ensalada y malteada. El otro comió hamburguesa, comió un burrito y comió unos hot cakes. Pero todos se enfermaron. Cuando yo comparo a mis 3 sujetos, yo puedo ver que hay algo que tienen en común. Esto en común, como se imaginarán si ven muy bien esto, es que todos comieron hamburguesa, que en este caso lo estoy representando con la A. Por lo tanto, yo podría decir, si el sujeto 1 comió hamburguesa, el sujeto 2 comió hamburguesa, el sujeto 3 comió hamburguesa y los 3 se enfermaron, por lo tanto la hamburguesa es la causa. Esto es un método en el cual estoy yendo caso por caso. ¿Y qué es lo importante del razonamiento inductivo acá? Mi razonamiento me dice que aquello en lo que coinciden, porque vemos que hay cosas en las que no coinciden para nada. Aquello en lo que coinciden tiene que ser la causa. ¿Ok? Entonces, como coinciden en la hamburguesa, lo más probable es que la hamburguesa haya sido justamente la que los haya enfermado. ¿Ok? Entonces tenemos esto de acá. O sea, por eso se llama la concordancia, porque en este caso mi conclusión es a partir de aquello que se asemeja. ¿De acuerdo? Como se imaginarán, esto es muy útil al momento de hacer ciencia también. Y al momento de pensar, o sea, cuando yo veo que hay algo que se repite, entonces ese algo seguramente es la causa. Aquí obviamente estamos hablando de un ejemplo sencillo, donde todos tienen cosas distintas y solamente una cosa la tienen en común. Se vuelve más complicado cuando hay otras cosas en común, pero en general aquello en lo que suelen coincidir todos, pues esa es la causa. Luego tenemos otro método que es como que lo opuesto a este, y a la vez nos sirve de confirmación, que se llama canon o método de la diferencia. En este caso se llama así porque supongamos que hubo, además de estos 3, un sujeto 4, es decir, un cuarto amigo que comió, pues vamos a ponerle lo que comieron los demás, pero no se enfermó. Es decir, este es no. Este simbolito recuerden que lo estoy representando como un no. Aquí, ¿qué me quiere decir todo esto? Que el sujeto 4 comió lo mismo que, o sea, sí comió lo de la B, que comió el primero, comió lo del segundo, comió el tercero, pero hay algo que falta. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que falta? ¿O qué es lo que lo hace distinto de los otros? Si nos damos cuenta, lo único que lo hace distinto de los otros es que él no comió hamburguesa, es decir, él no cumple con el criterio A, pero él no se enfermó. Por lo tanto, la hamburguesa sigue siendo la causa. Es decir, si nosotros vemos un caso en el cual hay un patrón que se repite y que solamente en un caso no se repite y no se da el efecto que estamos estudiando, por lo tanto, aquello que se repite es la causa, es decir, la concordancia. Pero lo podemos comprobar porque aquello que es distinto, es decir, aquello que no manifiesta el efecto, le falta justamente lo anterior. Por lo tanto, nuevamente esta es la causa. Con ambos métodos, es decir, esta es su comprobación, por así decir, porque está comprobando, de hecho, lo que ya habíamos afirmado por el primero, que efectivamente tiene que ser la hamburguesa, porque en el caso del que no se enfermó, el que es distinto, es justamente el que le faltó la hamburguesa.
Tenemos también otro método que va a ser el método de las variaciones concomitantes. Este método es un poquito distinto, o canon, también le llaman canon, de las variaciones concomitantes. ¿En qué consiste este? Supongamos nuevamente el primer ejemplo, pero ya no vamos a hablar de hamburguesas, hablemos simplemente de, pues hablemos de lo que sería, permítame. Veamos simplemente las letras, sin enfocarnos en este caso en lo que sería propiamente el resto, ¿ok? Entonces tenemos nuevamente nuestros sujetos con nuestras letras. En este caso las letras ya no representan hamburguesas ni representan nada de eso. Simplemente representan que hay, o sea, que tienen una característica, un patrón que se repite. Hay un patrón que se repite y en este caso pues todos tienen, vamos a suponer que todos tuvieran exactamente lo mismo, es decir, se repiten en todo. ¿Ok? En este caso esa sería la característica que, o sea, en este caso todos repiten lo mismo, pero vemos que cuando se altera uno de los factores que sí se repite, digamos que a esta A se altera, vemos que este P se altera, ¿ok? Entonces, esto nos está diciendo, si se dan cuenta, aquí yo tengo una señal que me indica una alteración y que también se altera el efecto. Esto indicaría que si yo aumento el factor A, aumenta el efecto. Y si yo disminuyo el factor A, disminuye el efecto. O inclusive puede ser al revés, puede ser una correlación negativa, es decir, al aumentar A, disminuye el efecto. O al disminuir A, aumenta el efecto. El caso es que si yo tengo casos iguales y uno de ellos, o sea, que tienen digamos decir, características similares, pero yo al alterar una característica en particular, esta hace que el efecto aumente o disminuya, o sea, yo al manipular una característica, la otra se ve afectada, la consecuencia se ve afectada, entonces muy probablemente esa característica sea el efecto. Como se imaginarán, esto es la base, de hecho, de los experimentos. ¿Por qué? Porque en un experimento yo meto grupos que son de control y grupos experimentales. Eso ya lo van a ver cuando vean psicología experimental, pero, o métodos de investigación. Pero básicamente eso se hace en una investigación científica experimental. O por lo menos cuasi experimental. Yo tengo uno o varios grupos de control con uno o varios grupos experimentales y únicamente, y aparte tienen características similares. Entonces no es que se pueda hacer por concordancia de que hay una sola característica que comparten, sino que comparten todas. Lo que yo hago es manipular una variable, que esa variable puede ser cualquier cosa que yo quiera, o sea, lo que yo quiero estudiar, o lo que yo creo que provoca aquello que voy a estudiar. Y entonces, si hay una variación, es decir, si al modificar una variable se modifica el efecto, por lo tanto, esa es la causa, ¿ok? Entonces, prácticamente esta es la lógica más básica que hay detrás de los experimentos científicos. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos que de hecho los grupos sean semejantes. Porque si hay muchas características que los diferencien, entonces no vamos a poder saber si efectivamente tiene efectividad, por ejemplo, un tratamiento, ya sea médico o psicológico, o dependiendo de qué se trate el experimento. ¿Ok? Por eso necesitamos que los grupos sean de hecho lo más similares posibles, a diferencia de lo que pasa con la concordancia. Ojo, que todo eso no solamente se utiliza en ciencias, también en la vida cotidiana podemos utilizarlo. De hecho, lo utilizamos también. Solo que muchas veces no somos conscientes y tampoco hacemos o seguimos las reglas. Ok, pasemos a la última cuestión. Pasemos al silogismo categórico. En este caso, un silogismo es básicamente un juicio, perdón, es un razonamiento deductivo. Ok, entonces tenemos el silogismo. Voy a ponerlo con color, voy a poner azulito. Ok, este va a ser el silogismo categórico. Ya expliqué anteriormente por qué es categórico.
Ok, el silogismo categórico se llama silogismo categórico porque sus juicios, o sea, los juicios o las premisas, para ser más exactos, que lo componen son, pues ahora sí que categóricos. Recuerden que un juicio categórico era un juicio que afirma o niega de forma absoluta. La casa es grande y es un juicio categórico. Y que básicamente pues, puede ser un juicio universal afirmativo, bueno, un juicio universal o particular o afirmativo o negativo, pero mientras lo haga con seguridad, o que lo haga de forma absoluta, entonces es categórico. Entonces, eso es básicamente un silogismo. Pero ese silogismo concluye necesariamente una proposición diferente y está estructurado de una forma bastante precisa, vaya. Por lo tanto, va a tener una estructura básica. Esa estructura básica, de alguna manera, ya lo dijimos. Pero para que sea más claro, voy a mencionarlo, o les voy a poner el ejemplo clásico que se pone en todas las clases de lógica, ¿ok? Vamos a irnos a lo clásico de siempre. Pero es por una razón, porque es de alguna forma la forma más sencilla de entenderlo. Pongamos el siguiente silogismo. Nuevamente lo voy a poner de forma escalonada, aunque recuerden que en un texto real no lo van a encontrar así, o a veces ni siquiera va a aparecer un silogismo, pero hay que saber leer bien para poder interpretar a lo que se refiere. Pero tenemos, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿ok? De hecho, ya lo había mencionado antes. Todos los hombres son mortales, ¿ok? Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿De acuerdo? Igual ya lo habían escuchado antes en algún momento de sus vidas, pero aquí está. Ok, tenemos una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión, ¿de acuerdo? Esta primera premisa, o sea, la primera premisa en este caso es todos los hombres son mortales. Entonces lo voy a poner en rojo. Para que quede claro que me refiero que esta es la primera premisa. Esta es parte de la estructura básica de este. Es mediato también porque, como mencionaba anteriormente, pues tiene que usar intermedios. En este caso, el intermedio es una premisa intermedia o la segunda premisa. Tiene una segunda premisa y por tanto tiene una conclusión. ¿Ok? Entonces tenemos la primera premisa, la segunda premisa y la conclusión. Y también tenemos un término medio, un término que sirve de intermedio entre los dos, como habíamos visto en el ejemplo anterior de la vez pasada. Entonces, en este caso, ese término medio es hombres, porque si se dan cuenta es lo único que se repite en ambas premisas. En el caso de la primera, voy a poner de morado su predicado, que es mortales, y en el otro voy a poner de moradito, que es Sócrates. Ok, listo, ya quedó. De acuerdo, quiero que se fijen en esto. Así muy... fíjense muy bien en esto. Tenemos, todos los hombres son mortales, mi primera premisa. Tenemos aquí el concepto hombres, ¿ok? Que es el término medio. ¿Cómo sé que es el término medio? Porque es el único que se repite. En un silogismo categórico siempre va a haber solo 3 términos. Si ustedes ven un cuarto término es una falacia, ¿ok? O simplemente no está haciendo un silogismo. Entonces, aquí tenemos que está el término medio primero y luego tenemos el predicado, que es mortales. Luego, en la segunda premisa tenemos un sujeto que es Sócrates y el término medio que es hombres, que es el predicado, porque en este caso es el término medio porque es el que se repite. Y al final, en la conclusión, tenemos que Sócrates es mortal. Siempre se va a utilizar la premisa más débil para ponerse al principio. En este caso, Sócrates pues va aquí y luego el de la primera premisa pues va como predicado, que es básicamente lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Entonces, eso es lo que suele rescatarse. Si se dan cuenta, la conclusión nunca lleva el término
El término medio nunca lo lleva. O sea, este desaparece. Y lo único que queda es el sujeto y predicado. Y se juntan y ya se vuelve la conclusión. ¿De acuerdo? Esto de acá, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante entender esto? Esta primera premisa también se le conoce como premisa mayor, la segunda premisa es la premisa menor, y pues mi conclusión, pues es mi conclusión. Como les decía, hay ciertas reglas que de alguna forma son intuitivas. Por ejemplo, el hecho de que dije que hay algo que se repite, que es el término medio, el hecho de que mencioné que la versión, o sea, que la premisa más débil, o la menor, pues es la que queda primero como sujeto, y la más fuerte, pues queda como predicado. Pero les voy a decir las reglas así muy básicamente. La primera es que el silogismo debe tener solo 3 términos. Eso ya lo mencioné también. No puede haber 4, ni 5, ni 6. Solo son 3 términos. Por ejemplo, que diga, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, pero Sócrates es niño. Entonces, así como que ya estoy metiendo otro concepto de más, que ya no va. Eso ya no sería un silogismo. Y por lo tanto se rompe su validez. Es lo primero, que debe haber solo 3 términos. Segundo, el término medio no debe entrar en la conclusión. Es decir, este de acá desaparece, se elimina. Tercero, el término medio debe ser tomado por lo menos una sola vez en toda su extensión. ¿Ok? Por lo tanto, no puedo yo hacer cosas como todo lo que nada es pez, las ballenas nadan, por lo tanto las ballenas son peces. Porque nadar, si yo lo tomo en su máxima extensión, no se aplica o no se dice solo de las ballenas. Por lo tanto, es una falacia. Y aparte, pues son falsas las premisas, ¿no? Porque no todo lo que nada es una ballena. Entonces, aparte de que es inválido, también es falso. Los términos mayor y menor no deben ser tomados en la conclusión con mayor extensión que en las premisas. Es decir, que no pueden significar algo más de lo que se estaba hablando. De premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. Eso creo que es lógico. Si ya me dijiste algo positivo y luego algo afirmativo y luego algo afirmativo, no puedes dar algo negativo. A partir de premisas negativas no podemos obtener conclusiones. Es decir, si yo tengo dos premisas negativas, pues no puedo inferir nada. ¿Ok? No se puede llegar a ninguna conclusión. ¿De acuerdo? Y la conclusión se sigue la parte más débil, que es lo que les decía. Por ejemplo, esta es la parte más débil, por lo tanto queda como sujeto. Esas reglas no es, o sea, las pueden encontrar en los materiales de lectura que les dejo, pero de alguna forma me parece que es bastante evidente muchas cosas. Sin embargo, sí es importante tenerlos. Ahora bien, ¿por qué es importante saber dónde está el término medio? Porque esto forma las figuras, como les mencionaba hace rato, que de hecho les puse el ejemplo. Yo aquí puedo poner, recuerden que todos los hombres es mi término medio, para ser más exactos, hombres es mi término medio. Si yo hago este esquema, tengo que en la primera premisa tengo el término medio y luego el predicado. Luego en la segunda premisa tengo el sujeto, que en este caso pues voy a decir que es un término menor o inferior. Y tengo luego el término medio, es decir, el término medio queda así, ¿ok? Y pues mi conclusión va a ser así, a fuerzas. Aquí no hay mayor pierde. Este se mantiene igual. Es más, voy a ponerle una línea roja a la conclusión para que se entienda que es separado de lo que me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, las dos de arriba son las premisas. Esto está formando una figura. Quiero que te fijen en eso. Forma una figura. Y esta figura, si yo juntara las M's, es decir, si yo hiciera un cruce, me quedaría más o menos así. Disculpen que no puedo hacer una Z muy bien, pero imagínense que esto es como una Z invertida, ¿ok? Esta Z invertida es una figura. Por eso es que se llama figuras, porque yo al juntar, o sea, lo principal son las M's. Si en este caso la M se cruza así, pues ya sé que me está formando un tipo Z. Entonces, esta es mi primera figura. ¿Ok? Y luego vamos a tener que hay otras formas de combinar esto. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, el término mayor acá, el término menor acá,
Y por lo tanto, no voy a poner el de abajo porque ya se sobreentiende. Si yo junto las M's, veré que me hace un tipo cuadro, como en el anterior, como el ejemplo con el que iniciamos la cuestión de los razonamientos. ¿Ok? Esta sería mi segunda figura. ¿Ok? Si yo hago otra estructura, voy a tener, que puede ser de hecho al revés. Y entonces voy a tener algo semejante a la segunda figura, pero ahora inversa, es decir, su espejo. Y esta va a ser conocida como la tercera figura. Y por último, si yo hago el espejo de la primera, voy a tener, por lo tanto, esto de acá. Y por lo tanto es lo opuesto a la primera. Es decir, la Z, o más bien ahora sí va a aparecer una Z, mejor dicho. Y entonces tenemos nuestra cuarta figura. Convirtamos la primera a la segunda figura. En la primera ya teníamos que todos los hombres son mortales, ¿ok? Yo podría decir todos los mortales son hombres. Y luego decir Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿ok? Entonces vamos a convertir esta en la segunda. Todos los mortales. Si se dan cuenta, solo estoy cambiando una palabra y ya con eso cambia. Todos los mortales son hombres. Sócrates es hombre. Y la conclusión no la voy a poner, pero es evidente cuál es la conclusión. De que Sócrates es mortal. Es mortal, ¿ok? No la estoy poniendo por cuestiones simplemente de tiempo, pero en realidad sí la podría poner. ¿Ok? ¿Dónde está aquí el término medio? Pues si nos fijamos bien, el término medio quedó al final de cada una de las oraciones. Por lo tanto, ya lo convertí en la segunda figura. Y cabe mencionar una cosa importante. Ya lo convertimos a la segunda figura así, como mencioné. O sea, si yo hago este análisis, vamos a ver que está de acuerdo a esta segunda figura. Pero eso no lo hace automáticamente válido, ¿ok? Simplemente me dice que la estructura ya está modificada. La podría volver a modificar. Podría decir, todos los hombres son mortales, como estaba al principio. Luego decir, un hombre es Sócrates. Y luego concluir, pues que Sócrates es mortal, ¿ok? ¿Sería válido esto? O sea, ya le estaría convirtiendo en la tercera figura. Pues eso es lo que habría que checar, que efectivamente sea válido. Y lo mismo podría ser con la cuarta. Podría modificarlo nuevamente y decir todos los mortales son hombres. Luego decir un hombre es Sócrates. O sea, cambiarlo completamente. Y al final concluir lo mismo, pero bastaría, o sea, faltaría ver que efectivamente sea cierto. Entonces, ya tenemos las figuras, es decir, espero que ya haya quedado claro cómo salen las figuras y por lo tanto cómo se pueden manipular para cambiar la estructura, pero estas figuras no hacen que sean automáticamente válidas. Siempre se me va el concepto de verdad, pero es válidas. No lo hace válido, simplemente nos dice que efectivamente es, ¿cómo se llama? Pues que es básicamente correcta la estructura, bueno, que es una estructura que tiene sentido, ¿ok? ¿Qué necesito yo para poder saber si, además de ser válidas, pero además de ser una estructura que exista, o sea, que sí forme una de estas estructuras, que además sea válida, o sea, que sí sirva y que no sea simplemente una falacia o una estructura mal hecha? Bueno, pues para eso yo necesito algo que se conocen los modos del silogismo. Existen muchas formas de combinar las premisas. Recuerden que las premisas van a tener letras. Por ejemplo,
todos los hombres son mortales es un juicio afirmativo. Voy a ponerlo en rojo para que se vea la diferencia. Ese es un juicio afirmativo universal. O un universal afirmativo. Sócrates es hombre es un particular afirmativo. Y, por lo tanto, Sócrates es mortal es un particular afirmativo. ¿Ok? Si se dan cuenta, se junta A y I, como en la anterior que había usado de ejemplo, pues antes, ¿no? ¿Por qué son importantes estas letras? En la Edad Media le pusieron nombres a este tipo de combinaciones para que fuera más fácil de aprendérselos de memoria. Obviamente ustedes no los necesitan aprender de memoria. Para eso van a tener a la mano o pueden buscarlo ustedes mismos en internet sin ningún problema. ¿Cuáles son los modos válidos de los silogismos? Es decir, yo podría combinar estas oraciones de muchas maneras para formar estas figuras. Y pueden ser de todos tipos. Podría yo tener negativos, afirmativos, universales, particulares. En este caso tengo un universal afirmativo, un particular afirmativo y mi conclusión es particular afirmativa. ¿Ok? ¿Qué necesito entonces para que sea completamente cierto? Pues vámonos a ello. Les voy a mostrar esta diapositiva. A ver si me estoy yendo a las diapositivas. Que ya les había mostrado durante la clase anterior. Pero ahora nos vamos a ir a una más exacta. Ya hemos visto esto de los juicios, las reglas de oposiciones, el razonamiento aquí están. Aquí están las reglas del silogismo que les mencionaba, entonces todo esto pues, ya está en su plataforma. Ok, aquí tenemos lo mismo de hace rato, las figuras, solo que ya les expliqué de dónde salen estas figuritas. Por ejemplo, de la primera figura, yo puedo combinar muchos tipos de juicios, pero solamente hay 4 que son válidos con esta figura, o sea, con la forma como está estructurada. Y solamente son Bárbara, Celarent, Darí y Ferio. Es decir, que tenga esas letras, las vocales son las que hacen los juicios. Por ejemplo, un universal afirmativo con una conclusión universal afirmativa. Eso es lo que se refiere Bárbara. Celaren es universal negativo con universal afirmativo con conclusión universal negativa. El Darí, pues universal afirmativo, particular afirmativo, con conclusión particular afirmativa. Y el Ferio, pues universal negativo, particular afirmativo y universal y particular negativo. En este caso, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Es un tipo de Darí. Por lo tanto, es un razonamiento válido, completamente válido. Lo mismo va a suceder con las demás figuras. Por ejemplo, la segunda figura, si se dan cuenta, no todos los tipos de juicio pueden ser combinados con esta figura para que sean válidos. Solamente tenemos el modo barroco, que pues es afirmativo universal, particular negativo. El cesare, que se parece mucho al celarent. Entonces, por ejemplo, cuando yo modifiqué la oración de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, que eso era la primera figura. Cuando yo lo modifico y digo todos los mortales son hombres, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, sigue siendo completamente, perdón, ya no sería válido. Ya no sería válido con la segunda figura. ¿Por qué no es válido con la segunda figura? Porque si nos fijamos, no hay ninguna figura, no hay ningún modo en la segunda figura que coincida con el Darí. Y por lo tanto, quiere decir que yo no puedo hacer este mismo razonamiento con esta estructura, o sea, con esta figura, porque ningún modo válido de ella incluye el universal afirmativo con los dos particulares afirmativos, tanto con la segunda premisa como la conclusión. ¿De qué otro modo puedo hacerlo? Pues lo puedo hacer con la tercera figura, pero entonces tendría que modificar nuevamente las cosas. Tendría que ser algo así como todos los hombres son mortales, eso permanece igual que en la primera. Un hombre es Sócrates. O sea, aquí ya estoy alterando la primera, estoy alterando el sujeto y el predicado. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Y entonces ya estaría haciendo un datisi. ¿Ok? Y este datisi sí coincide con el Darí, pero tiene otra estructura. Y a pesar de que suena extraña, seguirá siendo completamente válida, porque el modo datisi sí está. Entonces, este cuadro lo pueden encontrar en internet, no es necesario que lo copien.
Así cópienlo. Cópienlo, pero digo, me refiero a que lo pueden encontrar en internet, lo pueden tener en su celular a la mano, ¿ok? Solamente es descargarlo. Y si no, pues está aquí en la diapositiva, pero yo les sugiero que mejor lo descarguen directamente de internet. Solo tienen que poner en Google figuras y modos del silogismo y les va a aparecer cuadros similares, ¿ok? Y tenemos el de la cuarta figura, que también con sus modos válidos. Les repito, yo podría acomodar estos juicios como se me dé la gana y voy a formar una de las figuras, pero no basta con que la figura esté bien, o sea, no basta con que me forme la figura. Tiene que ser un modo válido para esa figura. De lo contrario, es inválido mi juicio, mi razonamiento. Y por lo tanto, razonamiento, no juicio, perdón. Y por lo tanto, es una falacia, ¿ok? Una falacia formal porque no está cumpliendo como se tiene que escribir correctamente. Pues básicamente esto es todo del silogismo. Vamos a dejar hasta aquí lo que es propiamente la clase teórica y entonces nos vamos a centrar ahorita en algunos ejercicios. Los ejercicios que les voy a poner ahorita son para realizar en el tiempo de clase, ¿ok? Obviamente, si tienen dudas, tienen que mandarme mensaje en ese momento para que yo les pueda resolver. Y igual me mandan una imagen de exactamente a qué se refieren, porque pues obviamente no voy a tener a la mano la computadora, sino el celular. Entonces, pues ya yo veo y les digo, no, pues si estás en lo correcto o no, no estás en lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, debajo de este video van a encontrar la actividad que tienen que hacer. Esta actividad pues va a estar en formato Word. Pero o sea, es un formato, es un archivo de Word, bueno, de PDF, mejor dicho. Simplemente de Word, lo descargan y ya ahí pueden ir contestando directamente en el Word y luego lo suben. Pero tienen que subir obviamente dentro de la hora o el tiempo de clase. ¿De acuerdo? Bien, esto de mi parte por la cuestión teórica. Ahorita vámonos al ejercicio. Tampoco van a ser ejercicios tan complicados, ¿eh? O sea, van a ser ejercicios relativamente sencillos y ya luego les estaré dejando más tarea para practicar los silogismos. Y esto es importante porque al final, para poder entender qué son las falacias, primero hay que entender cómo se piensa correctamente, ¿ok? Y cómo se organiza la información de forma debida. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios breves y sencillos de lo que hemos visto el día de hoy y me los entregan antes de que acabe la clase, por favor. Bueno, igual les doy una hora extra sobre que acabe la clase, pero yo entiendo que luego tienen otras clases, entonces pues, pero sí es importante pues esta parte, ¿de acuerdo? Bien, pues nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.